SolarWinds. Un ataque The worst hack. sigiloso, sofisticado, My brother and I started a software company, Which one? SolarWinds. que penetra en los sistemas de algunas de las mayores empresas y agencias gubernamentales del mundo: Microsoft, Intel, Pentágono. It's serious, and the more we learn about it, it seems like it's getting worse. Lo que comienza como una simple actualización de software en una empresa de Texas pronto se convierte en el vehículo de un hackeo sin precedentes. Lo que parecía una operación de mantenimiento común y corriente escondía un monstruo digital. Figuring out exactly how many U.S. government agencies have been hacked. There's Bienvenidos al caos, bienvenidos al hackeo de SolarWinds. SolarWinds era una empresa en constante crecimiento. Fundada en 1999, su programa informático de gestión de redes, conocido como Orion, era utilizado por más de 300.000 clientes a nivel mundial, incluidas algunas de las organizaciones más grandes y sensibles del planeta. Empresas como Microsoft, Intel, incluso agencias de los Estados Unidos como el Pentágono confiaban en sus productos para monitorear y asegurar sus sistemas críticos. Orion se había convertido en una herramienta esencial para cualquier organización que necesitara supervisar grandes redes de servidores y de ordenadores. Ofrecía una vista panorámica de cada componente de la red, desde servidores hasta impresoras, y facilitaba la administración eficiente de todos los elementos. Para un administrador de sistemas, esto es oro. Este éxito permitió a SolarWinds convertirse en un jugador clave en el mundo de la tecnología empresarial. Su reputación era impecable. La compañía era vista como un socio confiable y un líder en la industria. La confianza en su software era tan alta que muchos de sus clientes nunca cuestionaban nada de la empresa, ni siquiera las actualizaciones. Pero esa confianza, como pronto descubriría, sería su mayor debilidad. Al frente de este titán tecnológico encontramos a Sudhakar Ramakrishna, el nuevo presidente de SolarWinds en aquella época. Ramakrishna asumió su rol en un momento crítico justo cuando la magnitud del ataque comenzaba a ser visible. Pero antes de esta crisis era visto como un líder con una visión clara, una mente analítica que había demostrado su capacidad para llevar empresas tecnológicas al éxito. Su nombramiento al frente de SolarWinds debía marcar una nueva era de crecimiento y de expansión para la empresa. Se esperaba que guiara a la compañía hacia una mayor relevancia en el mundo de la informática. Con una extensa trayectoria en la industria tecnológica, Ramakrishna estaba preparado para casi cualquier desafío, o eso era lo que él pensaba. Pero nadie, ni siquiera él, podía anticipar la tormenta que se avecinaba. Detrás de los logros y del optimismo acechaba una amenaza silenciosa, invisible, que convertiría su liderazgo en una misión de crisis continua. Todo se vino abajo en marzo de 2020. Mientras el mundo se enfrentaba a la pandemia del COVID-19, SolarWinds lanzó una actualización rutinaria de su software Orion. Esa actualización de marzo no era como las anteriores. Los ciberdelincuentes habían logrado comprometer el proceso de desarrollo del software de SolarWinds. Es decir, mientras los desarrolladores de SolarWinds trabajaban en la nueva versión de Orion, los atacantes insertaron un pequeño fragmento de código malicioso en uno de los archivos principales del software. Este archivo era esencial para el funcionamiento de la plataforma, lo que lo convierte en el lugar perfecto para esconder un malware. Este código malicioso escondido dentro de un archivo legítimo y firmado digitalmente se convirtió en una puerta trasera. Los hackers podían entrar y salir gracias a este código sin ser descubiertos. Y lo más preocupante era que este código pasó desapercibido. ¿Cómo era posible? Aquí es donde la sofisticación del ataque se vuelve evidente. El archivo comprometido estaba firmado digitalmente por SolarWinds, lo que significaba que las herramientas de seguridad lo veían como un archivo de confianza. Los sistemas de todos los clientes de SolarWinds no tenían manera de saber que algo andaba mal. Sunburst había llegado. El malware estaba diseñado para ser extremadamente sigiloso y ya tenía un nombre: Sunburst. Antes de hacer cualquier cosa, verificaba que estuviera en el entorno adecuado. Por ejemplo, comprobaba que se estaba ejecutando con el proceso correcto y nunca antes de haber pasado al menos 12 días en el sistema infectado. Este paso del tiempo lo verificaba para que sus acciones no levantaran sospechas al ejecutarse demasiado pronto. Pero, ¿cómo se comunicaba este malware con sus creadores, con sus controladores? Los ciberdelincuentes es donde entra en juego una de las técnicas más ingeniosas: el algoritmo de generación de dominios, o DCA. El malware necesitaba conectarse a un servidor de comando y control para recibir instrucciones. Pero, en lugar de conectarse a un único servidor que podría haber sido bloqueado por los equipos de seguridad, el malware generaba dinámicamente un nuevo dominio de Internet cada vez que necesitaba comunicarse.
Esto hacía que la detección fuera mucho más difícil, ya que cada instancia del malware del virus utilizaba un subdominio único, creado a partir de la información específica de la máquina en la que estaba instalado. Para generar estos subdominios, el malware utilizaba datos del sistema, como la dirección MAC, que es la dirección física de la tarjeta de red del sistema, y el nombre del dominio del sistema, es decir, de la empresa a la que pertenezca. Con esta información calculaba un ID único y luego lo combinaba con otros valores aleatorios para crear un subdominio que cambiaba completamente. Una vez generado el subdominio, Sunburst establecía una conexión con el servidor de los ciberdelincuentes, utilizando el mismo formato de comunicaciones de Orion, para poder pasar desapercibido. Este servidor al que se comunicaba era el que enviaba comandos a los sistemas infectados indicándoles qué acciones tomar a partir de ahí, y sobre todo qué información debían de robar. Una vez confirmada su presencia en el sistema, el malware comenzaba a modificar servicios críticos de ese sistema. Consultaba qué programas estaban activos en ese ordenador o servidor y si encontraba algún antivirus, intentaba desactivarlo. Esto lo lograba manipulando los registros del sistema para tomar control de esos servicios y deshabilitarlos. En este momento, los hackers podían ejecutar una amplia variedad de comandos en los sistemas infectados. Uno de los comandos más importantes era Collect System Description, que permitía al malware recopilar información detallada del sistema donde estaba. El nombre de la empresa al que pertenece el ordenador, la versión del sistema operativo, la configuración de red, cuántos ficheros existen en el disco duro y muchísimo más. Con esta información en mano, los atacantes podían evaluar qué sistemas eran los más valiosos y decidir si seguían espiando o desplegaban otras fases del ataque. Además, Sunburst tenía la capacidad de desplegar nuevas funcionalidades, actualizarse si quería. Esto significaba que podía descargar y ejecutar un segundo malware en los sistemas comprometidos, permitiendo a los atacantes tener aún más control sobre las redes infectadas. Todo esto se hacía de manera encubierta, evitando que los administradores de sistemas y las herramientas de seguridad se percataran de lo que realmente estaba ocurriendo. Y en el caos de ese momento, casi nadie prestó atención. Después de todo, ¿qué podría salir mal con una simple actualización, verdad? Sin embargo, el Sombras, este grupo de hackers de élite, estaba aprovechando esa actualización para infiltrarse en los sistemas de todo el mundo. Este fue el punto de inflexión, el momento en que un ataque silencioso comenzó a desarrollarse. El momento clave fue cuando las organizaciones comenzaron a notar actividades sospechosas. Cosas que sus empleados no estaban haciendo, pero para entonces los hackers ya habían tenido acceso a sistemas críticos durante meses. La pregunta ya no era si habían sido comprometidos, sino hasta qué punto. A nivel técnico, el ataque a SolarWinds fue un ejemplo brillante de un ataque a la cadena de suministro del software. Los hackers lograron manipular el código fuente de Orion, la herramienta insignia de la empresa, durante su proceso de desarrollo. Fue un ejemplo magistral de lo que en ciberseguridad se conoce como sigilo operativo. El impacto de este ataque no fue solo técnico, sino profundamente humano. Empresas que manejaban información sensible como Microsoft e Intel se vieron repentinamente vulnerables. La magnitud del ataque dejó a todos conmocionados. El personal de ciberseguridad que trabajaba incansablemente en cada una de estas empresas afectadas ahora se enfrentaba a la dolorosa realidad de que habían sido vulnerados desde dentro. Tim Brown, vicepresidente de seguridad de SolarWinds, expresó el horror colectivo cuando admitió: es el peor escenario posible, este ataque podría causar un daño incalculable. Las consecuencias potenciales de esta intrusión iban más allá de la simple pérdida de datos. Había un miedo palpable de que los atacantes pudieran alterar o destruir información crítica. Pero faltaba la última pieza del puzzle. Cómo se habían colado en el código de SolarWinds era una incógnita, hasta que el presidente anterior de SolarWinds habló. SolarWinds 1, 2, 3. Esa fue la contraseña que un becario de la empresa había usado durante años y que los ciberdelincuentes habían conseguido adivinar. Con la contraseña en la mano pudieron meterse hasta la cocina y modificar todo el código que quisieron hasta que hicieron el ataque. La contraseña había estado en uso al menos desde 2017. El ataque de SolarWinds no fue solo un robo de datos, fue un golpe maestro de espionaje. Hackers supuestamente respaldados por la inteligencia rusa navegaron por los correos electrónicos y archivos de agencias como el Pentágono o el Departamento del Tesoro, sin levantar sospechas durante meses. El objetivo no era alardear ni publicar información robada, sino observar y aprender y recopilar datos estratégicos. Y eso lo hace todavía más aterrador. A nivel público no hubo una filtración masiva de datos. Y de hecho, las empresas afectadas como Microsoft, Cisco e Intel reconocieron el ataque, pero su versión oficial era que estaba todo bajo control. Sin embargo, la intrusión dejó claro que
Aunque no se vio una destrucción inmediata, los hackers tuvieron acceso suficiente para plantar semillas de futuros ataques o manipular sistemas críticos en el futuro. Y lo más preocupante es lo que no sabemos. ¿Cuánta información valiosa obtuvieron? ¿Cómo podría ser utilizada a largo plazo? Y es que este espionaje puede ser invisible, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras en el futuro, en el momento adecuado. Tanto es así que en abril de 2021 la administración de Biden sancionó a Rusia señalando este hackeo como uno de los motivos principales. Esto no fue un simple incidente, fue una llamada de atención. El ataque expuso no solo la debilidad de una sola empresa, sino la fragilidad de toda la infraestructura digital, donde unas empresas venden software y otras compran sin mirar. Precedentes como el ataque de NotPetya en 2017, donde el ejército ruso utilizó tácticas similares para interrumpir el funcionamiento de multinacionales a lo largo del mundo, ya habían demostrado el potencial destructivo de este tipo de ataques. Pero lo que hace que el ataque a SolarWinds sea aún más alarmante es la creciente sofisticación de los actores involucrados, de los hackers. Son equipos de élite financiados por países con el único propósito de comprometer los sistemas de sus adversarios, de otros países. Y a medida que el mundo depende cada vez más de la tecnología, la capacidad de estos actores para causar daños se incrementa exponencialmente. El ataque a SolarWinds fue un punto de inflexión en la historia de la ciberseguridad. Demostró que los actores maliciosos no necesitan romper puertas para entrar. Pueden deslizarse silenciosamente por las grietas dejadas por la confianza ciega en las rutinas digitales que tenemos. A medida que el mundo sigue avanzando hacia una mayor interconexión digital, la pregunta no es si ocurrirá otro ataque de esta magnitud, sino cuándo. Adiós.